Ani osete pilar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adon Yahshua Mashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. B'shem Adon Yahshua Mashiach, toda Gabá, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, de la Quejilá Gozo y Paz Roe, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx, sinjatorah.org, yacoswell.net, nuestra radio Sinjat Torah, el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Ya prácticamente el tiempo se terminó. Vamos a ver hoy la Haftarah Masei, bendito es el Abacados, otros pronuncian Masei, de la Parashá del día de hoy, del Saken en turno, y ya está grabada la Parashá desde hace un año en el canal de YouTube, en video, Shalom 132, y en la página gozoypaz.mx. Masei, que significa jornadas, las jornadas de los hijos de Israel. Ahora, la Haftarah, que quiere decir la conclusión, vamos a ir hacia Jeremías, el profeta Jeremías. Vamos para allá, en el capítulo 2, esa es la Haftarah. Bendito es Yahshua Mashiach. Jeremías 2, persevera. Yahshua viene pronto. Hay que perseverar. Jeremías capítulo 2. Entonces, en el capítulo 1 nosotros ya habíamos leído cómo fue llamado Jeremías y sobre las visiones que el Eterno le dio. Vamos ahora a leer el capítulo 2. Omen Saken. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Kadosh era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Yahweh: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los Coanim no dijeron: ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la Torá no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Yahweh, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las cosas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su esplendor por lo que no aprovecha. Hasta ahí nada más. Vamos a ir analizando entonces, amados Sahim. En el verso 1 dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Entonces, en un momento Israel quiere decir que estuvo enamorado de Yahweh. Puedes ponerlo si quieres. Del amor de tu desposorio, porque le propuso matrimonio, aunque el matrimonio no es que se haya cancelado, sino que se pospuso por el becerro de oro. En tierra no sembrada. Kadosh era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos, porque es el primer pueblo ante los ojos de Yahweh. Sin embargo, él dice aquí, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. O sea, todos los que se metían con Israel les iba mal y les seguirá haciendo mal el Eterno a todos los que se metan con Israel. Ahora, aquí dice el Eterno: oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es decir, ¿qué mal se encontró en Yahweh? Si Él es perfecto, no falta nada, no le falta nada, Él es bueno.
¿qué mal hallaron en mí vuestros padres? ¿Por qué la gente se aparta de Yahweh? ¿Por qué la gente conociendo a Yahshua HaMashiach, su bendita Torah, se aparta bajo la vanidad de la pornografía, del chisme? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Vamos a ir analizando. Y no dijeron, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta? Otra vez las quejas, y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Pero el Eterno ya les había prometido la tierra, y ellos no quisieron entrar de inmediato por incrédulos. Y dice el 7, y os introduje en tierra de abundancia, sí, abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Entonces se contaminaron con todo lo que nosotros veíamos ayer, que dice Jeremías, en el capítulo 10, verso 1 y 2, no hacer como las naciones paganas, no imitarlos a ellos. Los Kohanim se desviaron. Los que tenían la Torah no le conocieron. Y los que estaban encargados como roín, como pastores, se rebelaron contra el Eterno. Y los profetas, otro grupo, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es decir, todo el pueblo se desvió, todo. Recuerda de qué estamos hablando ya aquí en Jeremías. Entonces viene el castigo sobre los hijos hasta la 4ª generación. Por tanto, contenderé en el 9, aún con vosotros, dice Yahweh, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasadas las cosas de Kitín, mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Ya está ministrado el libro de Jeremías en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, el 11 es demasiado también importante. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Fíjense muy bien, subrayen ese. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es decir, tenía bendición, pues, para que se entienda Israel, y se alejaron de Yahweh. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Y entonces, tú que has visto tantos reportajes, hemos visto reportajes serios en televisión o en algunas revistas serias, que ya prácticamente casi todo está reprobado, pero todavía hay cosas rescatables, cómo se siguen las tradiciones, y dicen ellos, no perdamos las tradiciones de nuestros padres, no perdamos el Día de Muertos, no perdamos la adoración a este Dios o la invocación a este Dios, no son más que demonios. Ellos no pierden la adoración a esos dioses que no son dioses. Por eso dice Yahweh, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? No los cambian. Tú puedes ir a Machu Picchu y ellos siguen a tal Dios, y ve a ver a los descendientes de, no quiero entrar en polémica, simplemente es la verdad. Sí, los descendientes de los aztecas, de los toltecas, de los mayas, hay cantidad de gente que decían de los mayas y siguen invocando a sus dioses que son del inframundo. Ellos no cambian a sus dioses. ¿Por qué nosotros cambiar a un Elohim tan bueno y bondadoso por nada? Pero Israel lo hizo así. Esta lección también es para nosotros. El 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Yahweh. Entonces viene ya la advertencia siempre del profeta, que es el Eterno hablando a través del profeta. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Yahweh. 13, por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y entonces tú puedes encontrar en el tema de las maldiciones. El tema de las maldiciones está en audio y está en escritos. Y es cuando la gente no ve la suya. Pone un negocio y quiebra, pone otro negocio y quiebra, no prospera. Tiene una carrera profesional o una carrera técnica y no prospera. Pone algo y no prospera. Es como si tuviera rotura en sus bolsas, se le va el dinero, no tiene bendición, porque se deja al único que nos puede bendecir y sostener. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y es Yahshua HaMashiach. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces se cae en una maldición. Y para eso también tienes, desde luego, todo eso está sacado de la Tanaj, Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Seguimos el 14, ¿saquen? ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo?
¿Por qué ha venido a ser presa? Entonces Él les había prometido, el Eterno les dijo que iba a ser cabeza y no cola. Y aquí prácticamente ya eran cola. Porque Nabucodonosor, sitiando la ciudad, etcétera, sino con la casa de Israel, los asirios, etcétera, etcétera. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Entonces, si les había dicho el Eterno que iban a ser cabeza y no cola, tenían que estar ahora dando tributos a reyes que adoran al diablo. ¿Cómo es posible eso? 15. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Yahweh tu Elohim cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Es decir, ¿por qué tienes que estar bebiendo de esas aguas? En el caso ya después del exilio, ¿por qué tienes que estar bebiendo de allá, pudiendo beber agua de la tierra de Israel? ¿Seguimos? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Elohim y faltar mi temor en ti, dice el Adón, Yahweh de los ejércitos. Que no nos pase eso a nosotros, que no nos volvamos malditos, porque si no Él nos castiga. Que no nos volvamos rebeldes, porque si no nos condenamos. Aquí está en el 19. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Elohim. Las personas que dejan la Torah de Yahshua HaMashiach, que disfrutaron de una fiesta del Eterno, etc., después piensan ellos que son libres, pero no, son esclavos de Hasatán. No va a haber otro gozo igual que una fiesta del Eterno en santidad. No va a haber otro gozo igual. Es decir, no estoy diciendo que no haya gozo en un buen matrimonio, K2, no estoy diciendo eso, sino me refiero a las personas que conocieron la Torah de Yahshua HaMashiach y la dejaron, por irse con un varón, por irse con una mujer, etcétera, jamás serán felices. Y eso no es una maldición que yo lanzo, Yahshua la está diciendo, Yahweh lo está diciendo. Tu maldad te castigará, dice el 19, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Elohim. Lágrimas amargas de sangre pues van a llorar y lloran todas esas gentes. Y faltar mi temor en ti, dice el Adón Yahweh de los ejércitos. Cuando ya falta el temor, ya no hay nada que hacer, son mentes reprobadas. El 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Y entonces dicen, bueno, la Torah ya no queremos llevarla. Estoy hablando de ese tiempo. No queremos llevarla, rompemos el yugo, las ataduras. Dijiste, no serviré para esto. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como prostituta. Como prostituta. Tremendo. Y es que eso es todas las personas que dejan la Torah y se van con un hombre o con una mujer. Aquí está, amados, aquí está. O que se van tras sus negocios y quebrantan el Shabbat, son prostitutas, hombres y mujeres, es lo mismo. 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Tremendo, ¿no? Todo esto tiene que ver con las palabras de Yahshua HaMashiach. Si no somos de Israel, entonces ¿de qué vid somos? Si no somos de la vid que cuida Yahshua HaMashiach, entonces ¿qué fruto vamos a dar? Si somos de la vid de Yahshua HaMashiach, vamos a dar frutos. Eso ya lo hemos ministrado en el Brit Hadashah, muchos frutos. Pero si no somos de la vid de Yahshua HaMashiach, ¿qué frutos vamos a dar más que frutos para el diablo? Pero nosotros no. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Bendito es el Abacados. 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Adón. Y entonces las personas compran buenas lociones. Eso te lo digo por experiencia, por ministrar mucha gente. Buenas lociones, buenas cremas, buenos zapatos, etcétera, tratando de compensar, por así decirlo, la mugre que tienen en el alma, pero nada de eso le quita la pestilencia del pecado.
Entonces, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo de Yahweh el Adón. Se compran buenos relojes, se compran buenos celulares, dicen, ahora soy libre, ya no guardo Torah. No, son esclavos de Hasatán y van rumbo al mismo infierno con todas sus cremas, sus lociones costosas, sus celulares, etc. Eso te lo digo por experiencia, al ministrar gente de muchas quejilot que dependen de gozo y paz para cabo del Eterno. 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Tremendo, es una prostituta camella, le está diciendo aquí. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Si el Eterno estaba viendo los pecados, recordemos que el Eterno ve todo y no hay pecado que permanezca oculto. Tremendo esto. 24. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Tremendo. Fíjense que esto es bastante fuerte. Vamos a analizarlo. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. ¿Cuál viento? Olfatea el viento de los machos. A eso se está refiriendo. El Eterno es el creador de la naturaleza y nadie se vaya a espantar, por favor. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es decir, los diablos que andan tras esta gente no se van a fatigar, las encuentran rapidito, porque de por sí nacieron para prostitutas. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, es lo mismo, es lo mismo. La gente no se fatiga, los caza rápido. Si de cacería me estoy refiriendo. 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Y la gente es tan necia que quiere seguir en su pecado. Ahora, seguimos con el siguiente. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus Kohanim y sus profetas. Pero fíjense muy bien, dice Shaul en el Brit Hadashah, y no contradiciendo lo que dice Jeremías, porque es el Ruach HaKodesh quien ministraba a los dos. Pero llegaría un tiempo en que la conciencia sería que autorizada. Y ahora agarran a un secuestrador o a un ladrón y se rían ante las cámaras cuando lo llevan a la cárcel. Ya no hay nada de conciencia, ni siquiera hay vergüenza, nada. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus Kohanim y sus profetas. Entonces todos estaban ya contaminados. Por eso aquí yo no permito, y lo digo como roe, con humildad, pero con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, si yo veo que alguien se está contaminando, rápido a disciplina, ministrarlo, etcétera, etcétera. Si no, contamina a los demás. Al rato ya no nada más alguien estaría contaminado, sino mucha parte de la quejilá. Y eso no lo voy a permitir. No lo quiere el Eterno que eso suceda. Que se vaya. Mira, con los temas como el de ayer, entonces es otra zarandeada. Es como cuando se está colando la harina. Entonces solamente va a quedar lo más fino y lo que sean grumos a la basura. Fuera, no sirve eso. ¿Seguimos? Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Hace mucho tiempo les dije que muchos iban a volver a sus concupiscencias. Es que eso está en la Tanaj. Se escucharán doctrinas de demonios. Nunca ha habido una señal tan clara de que viene Yahshua como el ocultismo. El ocultismo está por todos lados. Por todos lados. La mayoría de la gente, aunque tenga una religión X o Z, que es lo mismo, no guardan Torah, todos van a consultar prácticamente el 99% a un brujo, a una hechicera, al que lee el péndulo, al que lee las cartas, etc. En esta época es cuando más ocultismo hay de todo tipo. No se está enseñando ni siquiera en algunas sinagogas Torah, sino Cábala. Y lo que necesita la gente es conocer a Yahweh Sebaot, no la Cábala. La Cábala no salva, Yahshua salva. ¿Seguimos?
¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Tremendo. En muchas ciudades había en Judá y así tenían sus dioses. Ahora la gente no solamente acude a un brujo y le dan un amuleto, tiene que acudir a otro para que le den otro amuleto, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se va juntando. La gente que yo voy viendo, en general, trae amuletos de todo tipo, se ha tatuado porque le han dicho, si tú te pones un tatuaje de esto, eso te va a traer buena suerte. Hace 8 días ministraba yo, si no hace 15, no recuerdo, sobre el pecado de Valpeor. Ahora lo que hacen las prostitutas en las cantinas es poner la estatua de la Santa Muerte, la S Muerte, Yahshua HaMashiach reprenda al diablo abajo de la cama. Es lo mismo que el pecado de Valpeor. Y entonces hacen fornicar allá, llegan los borrachos o los lujuriosos a acostarse con las prostitutas y quedan pactados al diablo. Y tienen que volver por obligación, es un decir, por un encantamiento, otra vez a ese bar para dejar el dinero al cantinero y a la misma prostituta. Es increíble, es lo mismo. Y la gente sigue muriendo. ¿Seguimos? ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Yahweh. Dice todos, entonces ya era una reprobación total, aunque había Kadoshim como Jeremías, lógico, pero ya no había prácticamente quien sirviera al Eterno de corazón. ¿Seguimos? En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Entonces, en vano he azotado a vuestros hijos. Piensa en tus hijos, ora, ayuna. Pero muchos estuvieron aquí y ya no están. Y Hasatán te los arrebató de las manos. ¿Por qué? ¿Por qué te los arrebató de las manos? ¿Por qué te los arrebató de las manos si estaban acá? Y estaban bien cuidados en Yahshua Mashiach. Y tenían un roe, tenían ancianos, tenían un grupo de jalel para que se gozaran. Tenían todo. ¿Por qué te los arrebató de las manos? ¿Por qué ya no están en tu casa? O los sigues, lógico, apachando en tu casa, ¿verdad? Es increíble lo que hace Hasatán. En tus propias narices te arrebata los hijos. En el tema de los padres, yo ministré cómo educar a los hijos. Dije que nosotros debemos ser modelos dignos de imitar. El único modelo digno es Yahshua HaMashiach. Pero aquí en la tierra, en las pláticas que yo daba antes y yo lo quise grabar, nosotros tenemos que ser modelos dignos de imitar. Si a ti no te ven orar, papá, con tu talida a cierta hora, que tú cierres la puerta, etc., tu hijo te lo va a arrebatar Satanás. Es más, ya te lo arrebató. O tu hija, ya te la arrebató. Porque te vio tan ocupado en tu trabajo o en ver porquerías en la televisión o en otras cosas y nunca vio que te metieras tú y dijeras, no sé cómo le llamas a tu esposa, amada mía, voy a estar orando en privado. Yo eso es lo que le digo a mi esposa y quiero compartirlo con humildad. Le digo, hija, así le digo de cariño, voy a apagar mi celular, voy a estar en mi privado, eso ya sabe que nadie me puede molestar, voy a estar orando. Sí, hijo, o sea, nos hablamos así de cariño. Y yo me meto, entonces hago mi tefilá, me pongo el talid, digo el Shema, empiezo a orar, leo salmos, le canto al Eterno y a cierta hora ya me quito mi talid, etcétera, lo beso, lo guardo y ya está. Y entonces ya salgo, hija, ya estoy aquí y ya prendo mi celular para seguir trabajando en lo secular. Pero si a ti nunca te vieron así, ¿qué va a hacer el hijo? Si a ti tú como mamá todo el tiempo quejándote en la cocina, etcétera, y haciendo todo tipo de berrinches con el marido y no te ve que yo no digo 1 hora, 5 minutos que lo hicieras, que dijeras, hijas, en este momento es mi hora de tefilá, voy a meterme a orar, nadie me moleste y yo salgo y ya después platicamos lo que ustedes quieran. Sí, y si tienes celular, lo apagas porque vas a hablar con el Rey de la Gloria para que se entienda. Pero como no lo haces, no lo hiciste, Satanás te arrebató ya a un hijo o a una hija. Ahora ve y rescátala. ¿Seguimos aquí? Oh generación, atended vosotros a la palabra de Yahweh. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Entonces, ¿esta quejila acaso es de tinieblas? Aquí hay luz de Yahshua HaMashiach. Hay luz de Yahshua HaMashiach. Su palabra es infinita y yo puedo decir que aquí hay mucha palabra
pero no dije infinita. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar lo infinito. Pero sí hay mucha palabra de Yahshua HaMashiach. Ha habido consejos que la gente no ha entendido y no ha seguido. Se ha ministrado que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que postrarse, que hay que guardar los ojos, las manos. No se ha hecho nada de eso. El diablo te arrebata lo que supuestamente es tuyo. ¿Seguimos? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Una virgen no se olvida de su atavío cuando va a ser ya su boda. ¿Cómo? Pero el pueblo se olvidó. Entonces yo no me olvido que algún día me voy a casar con Yahshua HaMashiach y por eso mantengo mi atavío. Y mi atavío no nada más es el talit, sino que yo esté sellado con el Ruach HaKodesh para el día de la redención. Que esté yo vestido, y el lino fino, blanco, puro, resplandeciente son las acciones justas de los Kadoshim, ¿sí o no? Y es el guardar la Torah. ¿De qué me sirve tener el talit y tener barba y tener etcétera? O sea, si yo fuera un hipócrita, si no oro en privado, si no ayuno, si no me postro, si no le clamo de madrugada, ¿qué clase de mesiánico es ese? Ese no sirve para nada. Satanás se ríe, lo abofetea. Entonces nosotros no nos olvidemos, así como la novia, porque estamos preparándonos para la boda y la boda viene pronto. ¿Sucederá en un Yunterúa? ¿Sucederá en este? No sabemos, yo no voy a poner fecha. En el año que entra, no sabemos. Pero lo que sí sabemos claramente es que el sol se puso ya como tela de silicio, la luna como sangre, y que el Eterno y las columnas de nube, de humo, los chemtrails, y eso sigue, y entonces el Eterno tiene que venir pronto, por lógica, aleluya, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Entonces no te olvides de tus atavíos. 33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Tremendo, ¿no? Y es que la gente contamina a otras. Mira, qué bonito, ya tuve relaciones sexuales. Por favor, no se espanten los religiosos. Esos me chocan, los religiosos son los más hipócritas a veces. Mira, yo ya tuve relaciones, se siente muy agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, ¿por qué no le haces caso a aquel goy que te está llamando, etcétera? Vete de una vez. Y las contaminan. Eso lo hemos visto acá, por favor. No os hagáis, lo hemos visto acá. ¿Seguimos? Aún en tus faldas selló la sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas esas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Y entonces es la peor gente. No he pecado, no he hecho nada. ¿En qué te he fallado, Abba? Guardo el Shabbat, guardo las fiestas. El Eterno nos pide el extra. Cuando he ministrado la palabra extraordinario, se da el extra, se da más allá de lo ordinario. Lo ordinario lo da cualquiera. Una propina en un buen restaurante, es un decir kosher, fuera de Shabbat, se la va a ganar un mesero que me atienda bien. Aquel que viene me dice, ¿se le ofrece algo, Señor? No quiero que me idolatre, pues, pero quiero que me atienda bien, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy a pagar los honorarios del restaurante kosher y después le voy a dar una buena propina. Pero ¿a qué vino todo esto? La idea es que si un mesero no da el extraordinario, yo le doy una propina mediocre como lo es él como mesero. Pero si es un mesero excelente que da el extraordinario, le voy a dar una propina extraordinaria. Y créeme que lo cumplo. Y entonces cuando yo vuelvo a ese restaurante, ya me conocen, pase por acá. No queremos caravanas, pero queremos buenos servicios. Es un decir, ¿qué no será en lo espiritual? Tenemos que dar el extra. Jalel, ensayar más. Los hermanos de computación, ponerse más a estudiar. Los sakenim, los que estamos ministrando, estudiar, pero más, porque el pueblo necesita respuestas y nosotros tenemos que dársela. Todos, cada uno en su ministerio. Hay cosas que tal vez algunos de acá no entiendan, pero la mediocridad me choca también. No tenemos que ser mediocres, ahí se va, a la mexicana, ahí se va, a ver cómo sale, hacer todo con excelencia, tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Seguimos?
¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. De todas maneras, donde vayas, si eres pecador, serás avergonzado. ¿Seguimos? También de ahí saldrás con tu mano sobre tu cabeza, porque Yahweh desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Aleluya. Esto no falla, amada Kehilá. Tú que eres Kadosh, ¿me entiendes? Hombres, mujeres, Kadoshim, Kadoshot. Ustedes que son Kedushim, que son santos, que están apartados aquí y allá, me entienden perfecto. Habrá otra gente que no me entienda, tenga velada porque ve cosas inmundas en internet. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza. Está hablando esto de lamento. Véanme tantito. Cuando la gente se pone las manos en la cabeza y se lamenta, ya no hay nada que hacer, porque Yahweh desechó a aquellos en quienes tú confiabas. Te fuiste con aquel. El Eterno va a tratar con esa persona. Te fuiste con ella, Él va a tratar con esa persona en quien tú confiabas. Y no prosperarás por ellos. Se prospera y se bendice uno en Yahweh, estando en Yahshua HaMashiach. Ahora, déjenme hacer una recapitulación. Antes de la invasión asiria sobre Jerusalén, Jeremías advirtió sobre el antitorá. Aquí lo estamos viendo. En el capítulo 1 les advirtió. Ya el verso 2 es sentencia. Entonces, antes de la invasión asiria sobre Jerusalén, el profeta Jeremías, por medio del Ruach HaKodesh, más bien el Ruach HaKodesh a través del profeta Jeremías, estuvo advirtiendo sobre los antitorá. Ya los Juaní no seguían nada, el rey estaba igual de perdido, etcétera, etcétera. Ya había caído Israel, y entonces Jeremías anuncia el castigo a sus líderes y al pueblo. A los líderes y al pueblo que serían destruidos. Sería destruido el templo y sería destruido toda Jerusalén. Y serían pasados por espada sus hijos también. Esto fue entonces hace 2500 años. Es destruido el templo. Estoy hablando del primer templo. Entonces viene un reproche de parte de Elohim a través del profeta. Nosotros tenemos que recapacitar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos mejor o peor? ¿O cómo estamos? ¿O igual? Sería una catástrofe. Como estaba el pueblo de Israel, como lo estamos leyendo acá. Gracias al Eterno puedo decir esto. No todos están mal. Y la acabó es para el Eterno. No todos están mal. Unos han sido seducidos, mujeres han sido seducidos por hombres perversos, pero ellos han dicho, no, yo me guardo para Yahshua. O viceversa, o con otro tipo de situaciones que ahorita no quiero contar, pero han dicho, no, yo me guardo en santidad hasta el final. Entonces recapacitemos cómo estamos nosotros. Hay 3 cosas que hay que considerar y me gustaría, ahorita las van a anotar, por favor. Primero véanme cómo hablamos, no anoten, qué oímos y qué vemos. Con esas 3 cosas nos clasifica el Eterno. Ahora anótenlo, cómo hablamos, o sea, o qué hablamos, cómo hablamos, qué hablamos, la Lashon Hara, chismes, difamaciones, mentiras, hacemos truanerías, cómo hablamos. ¿Qué oímos? Oímos los chismes del otro, no me interesa sus chismes del diablo. No tengo tiempo para eso. Para eso mejor me encierro 1000 veces, mejor en mi privado le digo, Abba, háblame, dame visiones, sueños, revelaciones. Llévame en el espíritu a Jerusalén. Llévame en el espíritu donde tú quieras que yo predique. Me atrevo a eso, eso se tiene uno que atrever. ¿Cómo hablamos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Eso lo está viendo el Eterno, valga la redundancia. Y es que con esas 3 acciones, con lo que hablamos, con lo que oímos y con lo que vemos, es con lo que se agrada nuestra alma. ¿Con qué se agrada nuestra alma de estas 3 acciones anteriores? Porque nuestra alma se tiene que agradar con alguna de estas acciones. ¿Qué hablamos? ¿Hablamos de Torah? Amén. ¿Oímos de Torah? Amén.
Vemos la Torá, amén. Bendecimos a la viuda, al pobre, al huérfano, al menesteroso, ayudamos, compartimos Torá. ¿Con qué se agrada nuestra alma? La mayoría de la gente se agrada con la carne, por eso la mayoría o muchos pues de la congregación solamente aplaude así cuando están las exaltaciones. Eso lo he ministrado muchas veces y ya casi nos vamos despidiendo. Por eso son los últimos avisos. Amada Quejilá, despierta. Y entonces cuando está una jalel rítmica que están los amados Ajim tocando para el Eterno, estás tú así. Y cuando es la danza hay mucho revoloteo. No me engañas, eso es la carne. Porque si no sería, las dos cosas tendrían que ser. Tú tendrías que estar con una sonrisa, exaltando fuerte, levantando tus manos, exaltando, mostrando los dientes, porque dice que tienes una sonrisa, y después cuando es la danza te revoloteas, y entonces sí te lo creo. Pero cuando no es así, eres un hipócrita o eres una hipócrita, y estás cayendo en el juicio que está aquí en el capítulo 2 de Jeremías. Es que eso es lógico. Nada de que yo soy muy serio y actúo de una manera. No, es que yo te lo he dicho. Como me comporto aquí, me comporto allá. A veces he dicho algo chusco y te has reído y entonces nos gozamos y lo digo mismo allá o en mi casa o en mi consultorio, etcétera. Si ministro fuerte aquí es porque te amo y lo mismo te voy a exhortar allá abajo en mi consultorio, en mi casa, es lo mismo. No tengo doble personalidad, no tengo trastorno bipolar, pero muchos sí lo tienen y se dicen mesiánicos, tienes que quitarte sus demonios de encima. Entonces, inclusive para pasar por el pan y el vino, tienes que pasar contento, gozoso. Por eso hace 8 días yo dije, pasa como quieras. Y sí, pasaron como lo que son, como lo que hablan, como lo que oyen y como lo que ven. No soy tonto, se observa. El ROE tiene que estar pendiente de muchas cosas, pero no puedo estar pendiente de todo. Pero hay cosas obvias. ¿Con qué se agrada tu alma? Te lo dejo de tarea. Ahora, vamos a pasar al capítulo 3. Aquí vamos a ver el capítulo 3 de Jeremías, del 1 al 4 nada más. Amén. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ahora de esto podríamos platicar mucho y lo vamos a platicar despuesito. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Ahora, esto es para todos ahorita reaccionar así. La prostitución no nada más es entonces ir a acostarse con otro o con otra. No. Mira tú si te has prostituido yendo en la calle, deteniéndote en un puesto de revistas que sabes que hay pornografía que no te debes detener porque te va a agarrar el diablo ahí con la mirada. Pero te has detenido y te ha agarrado Hasatán, porque eso es lo que te deleita, eso es lo que ves. ¿Cómo hablamos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? Ahí te prostituiste, varón o mujer. Después seguiste unos pasos y te encontraste a la hermanita fulana que es chismosa, tú sabes que es chismosa, igual que tú. Y entonces empezaron tú empezaste a hablar y se agradó tu alma con el chisme. Y la otra oyó y se agradó, y ahí se volvieron a prostituir, y ahora 2. Recuerda que hablamos, que oímos. Diste otros pasos más allá y te volviste a prostituir con otras cosas y con otras acciones, prendiendo la televisión y viendo cosas no correctas. Porque ya hay muy pocas cosas rescatables. Entonces te prostituiste en el puesto de revistas, te prostituiste platicando chismes con la disque hermanita, te prostituiste en tu propia casa viendo cosa inmunda, que no vale la pena, lógico. Entonces, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Es lo que se contaminó en Eretz Israel. Pero ahorita nosotros
Los Kadoshim que fuimos comprados por la sangre bendita del Mesías nos tenemos que mantener en santidad extrema. Pero realmente la mayoría, o un buen grupo diría yo, no está en santidad. Dice una cosa y ve otra. Por ejemplo, hay gente que habla muy bonito. Me ha tocado oír muchas voces. Y a veces hasta en la voz se notan muchas cosas. Se escucha a la persona que habla muy bonito, pero en su Facebook tiene otras cosas y ahí es lo que le agrada a su alma. ¿Qué es lo que ve? Lo que ve, pornografía, otras cosas, etcétera. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Es lo que te agrada el alma? Cuando salimos de Egipto, por eso se llama Masé, que son las jornadas. Vamos a ver ahorita las jornadas, no vamos a ver todo eso, ya está filmado. Fueron varias jornadas, las jornadas que, valga la redundancia, las estadías que tuvo el pueblo de Israel. Ahora, seguimos con el 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Entonces recuerden que uno de los castigos por no guardar la Torah es la hambruna. Y la hambruna viene cuando falta agua, porque no hay cosecha. Y eso sucederá en muy buena parte de la tribulación y en toda la ira. En toda la ira, y entonces por eso se tienen que estar haciendo avisos. ¿Cuántas veces no vimos, no sé, por ejemplo, en alguna ocasión cuando yo era universitario hubo una obra de teatro en la universidad, me invitaron, fui, y entonces era una obra de teatro un poco vana, o más que vana, y entonces a un muchacho que no estaba estudiando medicina le pusieron una bata de médico y un estetoscopio. El estetoscopio es con el que oímos el corazón, por ejemplo, y el vientre y demás. Bueno, le pusieron la bata y le pusieron el estetoscopio. A otra muchacha la vistieron de enfermera, a otra muchacha la vistieron de cocinera. No recuerdo exactamente de qué trataba la obra, si se puede llamar obra o si se llama obra. Pero resulta que ese muchacho, lógico, ni era médico, pero estaba con una bata de médico y un estetoscopio. La otra muchacha ni siquiera era enfermera, pero tenía apariencia de enfermera. Y la otra tampoco era cocinera. La idea es esta. ¿Estamos así? Tenemos la kipa, la cubierta de la cabeza, el talit, los zipzip, tú tienes la mitpajat, pero tal vez estás disfrazado. No eres tal cual. Y lo ministraba yo hace mucho tiempo. No por entrar a una cochera yo me convierto en coche. No, eso sería ilógico, esa sería una aberración. Y no porque yo tenga talit me convierto en mesiánico. Tengo que serlo y tengo que demostrarlo con lo que hablo, con lo que oigo y con lo que veo. Por eso ya te pedí que lo anotaras. Dice aquí entonces: por esta causa, el 3, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Aquí ya se cauterizó la conciencia, ¿recuerdan lo que platicamos? Y entonces no hay lluvia, habrá hambruna. El 4. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? El Eterno todavía estaba dando una oportunidad. ¿Acaso no me llamarás que soy tu Abba, tu Padre? ¿Acaso no me llamarás? El 5. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Fíjense nada más. El 6. Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Toda la casa de Israel. El 7. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Las dos hermanas prostituyeron, nada más que a la casa de Israel, tú lo sabes, le dio carta de divorcio y a Judá no. 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y entonces por amor infinito, por amor eterno te ha amado, dice Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot, él tuvo que morir, pasar la flagelación antes, corona de espinas, latigazos, escupitazos, bofetadas, le vendaron los ojos, quién te pegó, etcétera, y seguirle pagando así. ¿Cómo? O sea, con pecado, seguirle pagando así.
Es increíble. Ahora vamos a la carta de Santiago, que es Jacob, en el capítulo 4. Y es que siempre va a haber envidias, celos, obras de la carne, y eso es algo demasiado triste. ¿Qué vamos a hacer? No son frutos de la carne, son frutos del Ruach HaKodesh y obras de la carne. Es Jacob, Santiago 4, 1 al 12. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones, entonces la concupiscencia, lo que antecede al pecado, como hablamos, que oímos, que vemos. ¿Sigue? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que la gente quiere, tener el último celular, etcétera, 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 pero no quiere la santidad. ¿Sí? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Entonces aquí está hablando del adulterio, lo mismo que estábamos leyendo en Jeremías. ¿Seguimos? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Ruach HaKodesh que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor rajen, por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da rajen a los humildes. Y eso sucede cada día, cada día. Entonces el 7. Someteos pues a Elohim, resistid al enemigo, al adversario, y huirá de vosotros. Y entonces he oído tantas tonteras durante todos estos años, desde mucho antes que yo ministré la Torah, gente que me decía, no, doctor, yo peleé con el diablo y lo vencí. ¿Cómo? Es una potestad. ¿Cómo lo va a vencer sin Yahshua? Yahshua es el que lo vence, no nosotros. Yahshua es el que lo vence. Lo único que nosotros hacemos es someternos a Yahshua. Pero están tan locos. Ya siendo mesiánico, algún día visité, no quiero mencionar, en la República Mexicana, y me llevaron a orar por un roe que estaba enfermo. Y entonces yo fui y me dijo, ya murió este roe. Espero que se hayan salvado. Me decía, no, es que yo luché con 13 demonios, Roe Palacios. Eran 13 serpientes, etcétera. Lo que es el delirio, ¿no? Lo que es el delirio. No tenemos que ser así. Vivió amargado, frustrado, etcétera, etcétera. Qué increíble, qué increíble, qué increíble. Y a todas las vencí, pero nunca venció su amargura, ni su odio por su misma familia, ni su odio por sí mismo. Nunca lo venció y venció a 13 serpientes gigantes. ¿Sigue? Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Hay que acercarse primero. Recuerden lo de los sacrificios, pero ahora es en Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces limpiemos nuestras manos, por eso nuestras manos limpias, como dice el Salmo 24. Purificad vuestros corazones, tenemos que purificar nuestros corazones, porque si no, ¿cómo? No ser de doble ánimo, servimos a Yahshua HaMashiach, no a Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. ¿Seguimos? Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Adón, y Él os exaltará. Y aquí está hablando del ayuno, como en el que habla en Joel, convertíos de todo corazón en lloro, lamento, etcétera. ¿Seguimos? Ajín, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, del Aj, y juzga su Aj, murmura de la Torá, y juzga la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Y entonces ya se está creyendo superior a Yahshua. ¿El 12? Uno solo es el dador de la Torá, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces recuerda cuántas veces se puede prostituir un disque mesiánico o mesiánica yendo para acá, para allá en el puesto de revistas, encontrándose a un disque aj o una ajot, etc. Ahora, la parashá es masé, que quiere decir las jornadas, la haftará es igual, masé, que son las jornadas. Elohim entonces nos sacó de un lugar estrecho, eso lo vimos, Misraim, que es Egipto, nos sacó del pecado. Ahora, vamos a leer Deuteronomio, vamos para allá, a Deuteronomio 16, bendito es el Abacados. Deuteronomio 16.
Y entonces aquí está lo que hemos ministrado sobre Pesaj. Vamos a ver nada más del verso 1 al 3, Deuteronomio 16, 1 al 3. Amén. Guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. Y harás el Pesaj a Yahweh tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y eso ya está ministrado en videos, canal de YouTube Shalom 132, en audio, página gozoypaz.mx, en apuntes, en inglés también está, en otros idiomas. Y no se verá levadura, dice, contigo en todo tu territorio por 7 días, y después sigue otra ministración que ya hemos dado. Pero no se le verá levadura. La levadura es sinónimo de pecado, recuerden. Entonces, del 15 de Aviv al siguiente de Pesaj, empezaron los panes sin levadura. Ahora, ¿cuáles son las jornadas que hicieron? Y eso sí quiero que quede claro. Nos sacó entonces del lugar estrecho. Vamos a Números 33. Vamos a Números 33. Vamos para allá. Bendito es Yahweh. Ahora, antes de leer, véame tantito. Yo he ministrado siempre, antes cuando yo ya daba las Sheva Brachot, las 7 bendiciones de boda, y en otras ministraciones decía, llenen cada rincón de su hogar de la luz de Yahshua HaMashiach. Llenen cada rincón de la luz de Yahshua HaMashiach, que no haya un solo lugar de tinieblas en tu casa. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Siendo Kadosh, guardando la Torah y haciendo lo que te comentaba yo hace un momento, varones. Meterte en un lugar privado, ponerte tu talid y orar. Que tienes niños chicos y que pues son niñitos y hacen ruido, etcétera. Espérate hasta la noche y haz tus oraciones de noche o de madrugada antes de que despierten. Pero hazlo. Y así entonces, por así decirlo, y no es cabalístico esto, no es cabalístico, llenas tu casa de la presencia de Yahweh. Y a ver si te arrebata un hijo el diablo. No te lo arrebata. No te lo arrebata porque está llena de... Hay luz en tu casa de Yahshua HaMashiach. Y la mujer igual, tiene su responsabilidad de orar también. Pero primero el Cohen, o el que se dice que es Cohen, que debe ser el varón. Números 33, verso 1 en adelante. Amén. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Entonces, primero Egipto, de Egipto hacia, vamos a ver, 2. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Entonces Yahweh le ordenó que las escribiera. No fue idea de Moshe. Yahweh le ordenó que las escribiera porque eso nos iba a servir hasta para nosotros. Ahorita lo vamos a ver. ¿Seguimos? De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día del Pesach salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Entonces, por favor, pongan Ramesés, quiere decir hijo del sol. Porque tú sabes, en Egipto se adora al sol, como ahora la católica romana y todas las denominaciones cristianas, guardando el domingo, sonda y día del sol. Ramesés, hijo del sol. Ahora, ¿por qué se quedó el pueblo de Israel más de 400 años en Egipto? ¿Qué tenía que hacer ahí? Ya lo hemos ministrado y no es algo que se salga de contexto. Se quedaron ahí por la comodidad. Y entonces el Eterno permitió que fueran esclavos. Entonces los mandó por la hambruna. Una vez acabada esa hambruna, hubieran regresado a Eretz Israel. Y se quedaron ahí, y eso está en las primeras parashot, las parashot más viejecitas de esta Kehilá, y está grabado todo. A ver si las rescatamos después, saquen, para que las pongamos en un disco aparte. Por favor, recuerda, anota eso, por favor. Perdónenme. Porque son bien bonitas esas parashot, ahí explico con mucho detenimiento, hasta con puntos y comas, ¿por qué no decirlo? Entonces, a ver, no tenían por qué haberse quedado ahí, se hubieran ido a Eretz Israel. Y la comodidad, no, pues aquí estamos bien. Y después subió un faraón que no conoció a José, a Yosef, y los hizo esclavos.
Cuidado, eso ya lo hemos ministrado. Entonces, Ramesés quiere decir hijo del sol. Prácticamente los hijos de Israel, repito, prácticamente los hijos de Israel ya se habían vuelto hijos del sol. Por eso tuvieron lamento, por eso tuvieron que padecer los latigazos. Esa visión se la dio a Abraham cuando lo sume en un sueño y él tuvo que jurar Yahweh por sí mismo. ¿Recuerdan cuando tenían los animales partidos a la mitad? Entonces, a ver, la idea es que se habían convertido prácticamente en hijos del sol. Aquel que quiera desviar en el hebreo por alguna cosa, no es así, está equivocado. Vamos, lo lógico es pensar eso, ya la comodidad. Entonces, no esto es cómodo donde no te toca estar. Ahora, seguimos leyendo, ¿saquen? Mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Yahweh juicios contra sus dioses. Y recordemos eso, y eso está en los Parashot y en los 5 libros de Moshe, de corrido. Con cada dios tuvo que hacer un juicio. ¿Qué no será ahora que hay millones, billones de ídolos? Acá en México nada más hay millones de ídolos. Cuánto diablo por todos lados. Imagínense los juicios que vienen para México, para todo el mundo. Ahora, el Eterno es bueno y Él se acordó de su pueblo y dijo, los sacaré de Egipto. Pero ellos ya se habían acostumbrado a esa comodidad. Entonces, mientras los egipcios estaban enterrando los primogénitos, el Eterno dijo, vámonos, es ahora. 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al fin del desierto. Hasta ahí nada más. Entonces la idea es esta, de estar adorando al sol a Sucot, a las cabañas, a lo que va a ser el reino milenial, en lo espiritual pues, ¿de acuerdo? Es decir, de estar adorando al sol, de estar sirviendo al diablo, ¿por qué no decirlo? Porque eran esclavos del diablo. Tenemos que entender eso, no estoy diciendo ninguna herejía. En la Tanaj el faraón es sinónimo de Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Y ahora eso se está volviendo un boom en cuanto al ocultismo, decía yo. Gente que está desenterrando más disque faraones y encuentran faraones por todos lados y dándole culto más al diablo. Vamos a Isaías, por favor, vamos a Isaías en el capítulo 2. Vamos para allá. Bendito Yahweh. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2 de Isaías 2. Amén. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aleluya. Y lógico, para eso ya tiene que haber pasado las bodas con Yahshua HaMashiach. Con Yahshua HaMashiach. Vamos a Lucas, por favor. En Lucas, vamos para allá. Y esta es una recomendación para todos. Entonces, tú ya saliste de Egipto. ¿Qué tienes que volver a Egipto? ¿Te quieres volver otra vez ser hijo del sol? Tú ya mencionas los nombres correctos. ¿Por qué vuelves a querer decir Hashem y negar el nombre del Eterno? Esto quiere decir que quieres volver a Ramesés. Si conocemos ya los nombres, conocemos ya el día correcto de adoración, conocemos las fiestas, hemos conocido tantas cosas, nos falta mucho. ¿Por qué volverse a Egipto o ser hijos del diablo otra vez? Yahshua HaMashiach le reprenda. Ser hijos de Yahweh y cumplir la voluntad de Yahweh. A ver, Lucas 9:62. Amén. Es Lucas 9, perdónenme, los espero. 9:62. Lucas 9:62. Amén. Y Yahshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Aleluya. Salimos de Egipto. El Eterno nos dio bendición de todo tipo, nos libró de la muerte. Yahshua HaMashiach pagó por nosotros. Festejamos los panes sin levadura, presentamos las primicias, festejamos la fiesta de Shavuot. Y volverse a revolcar como un cerdo, como una cerda en el pecado, eso es para mí y para los verdaderos Kedoshim acá y allá
inconcebible, no podemos entender eso. No podemos entender eso. Pero hay gente que dice, esto es mi mundo. Pues sí, es su inframundo para ellos. Entonces, a ver, ¿cuáles son las jornadas que nosotros hemos pasado? Pesaj, muerte a los pecados. Hamatzá, salimos de Egipto. Bikurim, los primeros frutos de arrepentimiento. Repito, esas son las jornadas para nosotros ahora. Pesaj es lo mismo, amados. Muerte a los pecados. Hamatzá, salimos de Egipto. Bikurim, los primeros frutos, pero de arrepentimiento. Y entonces yo he dicho en las fiestas que estamos listos para recibir el Ruach HaKodesh, y en Shavuot se derramó el Ruach HaKodesh. Y por eso ha venido ahora, pongan mucha atención, yo no estoy diciendo que nada más para mí, no, eso sería una tontera mía. Estoy diciendo que para muchos amados Ajín, Kadoshin acá y allá, y Kadoshot, ha venido más sabiduría, más revelación, más visiones, más cosas. Y eso sin duda solamente que el Ruach HaKodesh sí se derramó. Y se seguirá derramando más en los obedientes. Ahora, nuestras jornadas, repito, Pesaj, muerte a los pecados, Hamatzá, salimos de Egipto, Bikurim, dimos los primeros frutos, recibimos del Ruach HaKodesh y estamos listos para Yom Teruah, el Natsal. La boda con el Mesías, nada más ni nada menos. Yo diría lo grandioso. Si no pasas esas jornadas, ¿cuál boda con el Mesías? Y viene Yom Teruah y va a ser un mikra, un ensayo, y entraremos con la jupa, danzando, con gozo. Y si ya no es el mikra y es la boda ya en real, y Yahshua viene, porque sí viene. Entonces, por favor, bueno, y vamos a pensar, vamos a suponer, Yom Teruah, entramos con la jupa, etcétera, etcétera, y no vino Yahshua todavía. Vendrá dentro de un año, no sabemos. Vendrá en el 2018, no sabemos. Pero miren, seamos honestos, con el tiempo como está y la tribulación que va a agarrar un pleno a partir de las fiestas, Yahshua viene prontísimo. Ya Él está a las puertas y por eso quiero compartirles ese tema del Natsal. Ahora, ¿qué otra jornada nos faltaría después de las bodas? Lógico, Sukkot. Sukkot, el reino milenial. Y entonces miren cómo las jornadas que pasaron los hijos de Israel, ¿somos nosotros hijos de Israel o hijos del sol? Somos hijos de Israel, somos hijos de Yahweh, pasamos las mismas jornadas. Masei, las mismas jornadas. Ahora, hay condiciones para la boda, y eso son muchas citas y vamos a ver cómo es que se da. Vamos a Hechos, por favor, y ya voy terminando. En el libro de los Hechos vamos a ver bendito es tu nombre, Abba Kadosh, tú eres bueno y tu gran compasión para siempre. Aleluya. Hechos 12, verso 1. Bendito seas, Abba Kadosh. Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Vamos a Apocalipsis 21, mientras, por favor, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, toda Gabada. Apocalipsis 21, verso 14, lógico, esto ya es en la Nueva Jerusalén. Es 21, 27. El 21-27 de Apocalipsis. Omen Saquem. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es muy importante eso que lo vayas subrayando para cuando dé el tema del Natsal. Tu nombre está escrito en el libro del Cordero.
Mi nombre está escrito en el libro del Cordero. Tenemos que tener esa seguridad. No podemos decir me muero y entonces saber a dónde me voy. No se puede pensar así. Al menos una persona cuerda, una persona que tiene sabiduría no lo puede pensar así. Ahora, déjeme buscar la cita correcta. Es Hebreos 12. Vamos para allá en el verso 14. Hebreos 12, 14. Y entonces por eso yo ministraba la quejila que tenemos que ser uno, porque Yahshua lo pide. Él lo exige, no lo pide, lo exige. Tenemos que ser uno. Y las mismas jornadas que pasaron los hijos de Israel, las pasamos nosotros en lo espiritual. Hebreos 12, 14, seguid, por favor saquen. Seguid la shalom con todos y la kedushá, sin la cual nadie verá al Adón. Entonces seguir la paz con todos, lo voy a leer tal cual, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo digo así porque hay muchos nuevecitos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Perdón, yo sé que ya tú sabes mucho hebreo, pero yo tengo amor por las almas nuevas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, o seguimos la santidad o la seguimos. Y las mismas jornadas, entonces, que pasaron los hijos de Israel, las pasaremos nosotros. Es más, ya las pasamos. Ahorita, ¿en qué periodo estamos? Estamos entre Shavuot, no me refiero al año, que aunque concuerda, estamos entre Shavuot y Yom Teruah. Las fiestas primeras ya se cumplieron, Yahshua vino a cumplirlas. Shavuot, se derrama el Ruach HaKodesh en el Bet Hamikdash, por eso empezaron a hablar varias lenguas. Y estamos esperando Yom Teruah. Bendito es el Abacados. Nos está hablando ahora mismo el Eterno, amados. ¿Por qué se dio este tema precisamente en este día? Entre Shavuot y Yom Teruah. ¿Por qué se dio este tema? Las jornadas, en lugar de que vayas de Pesach, Hamatzah, Bikurim, mejor entonces lo que haces es puesto de revistas, te detienes y chismeas, vas a tu casa, esas son tus jornadas. Estás perdido, lo siento por ti. Se te ha ministrado santidad mucho tiempo y la bestia ya despertó. La bestia que fue herida de muerte y su herida mortal fue sanada, ya despertó. Bendito eres Abacados. Cierren su Tanaj, cierren sus apuntes. Bendito eres Yahshua Mashiach. Toda Gabá Abacados, porque tú eres bueno y tu gran compasión para siempre. Abba. Ahora, ya que tengan cerrada su Tanaj, sus apuntes, vamos a ponernos de pie. Y yo creo que lo que podemos hacer es darle toda Gabá al Eterno por esta enseñanza, porque es su palabra, no la mía. Las mismas jornadas que pasaron los Bené Israel, ahora nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos? ¿Ya pasaste de Pesach siquiera? ¿O sigues todavía ni siquiera salir de Egipto? ¿Ya pasaste para Hamatzah? ¿No has cruzado todavía? Es increíble, pero hay mucha gente que está así y el tiempo ya es muy corto. De mi parte, yo soy humano y tengo limitaciones, voy a seguir ministrando hasta que el Eterno me dé fuerza, pero más no puedo hacer. Yo no salvo a nadie, gozo y paz no salva a nadie, los ancianos no salvamos a nadie. Salva a Yahshua HaMashiach, y eso depende de ti si quieres ser salvo o no.